Hola, ¿qué tal chicos de la FES Acatlán? Nos encontramos en las instalaciones de Canal 22 con Rafael García Villegas. Él es conductor de Noticias 22 y nos va a contar un poquito acerca de su labor como periodista. Cuéntame, ¿desde hace cuánto tiempo te dedicas al periodismo? Prácticamente desde que terminé la carrera, hace 19 años, siempre he estado involucrado con los medios de comunicación y de manera particular con aquellos que están relacionados de alguna u otra manera con la cultura. Empecé en TV UNAM, después estuve un ratito trabajando también en el área de comunicación del entonces Conaculta y llegué a Radio Mexiquense y hace 8 años estoy en Canal 22. Okay. ¿De dónde egresaste? De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 3 veces H. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Y qué aprendiste de la universidad? ¿Tú crees que aplicas los conocimientos que te enseñaron ahí en tu trabajo? Por supuesto, y debo de reconocer que una de las grandes virtudes que tiene nuestra máxima casa de estudios es precisamente que te forma no solo como un técnico de los medios, sino como alguien capaz de discernir sobre las realidades. Entonces yo creo que fue fundamental esa formación. Sí te preparan para encararla, no necesariamente no es una adversidad, porque es un trabajo muy bello, es una profesión que sí requiere vocación, pero es muy loable y es muy enriquecedora. Entonces por eso no quiero, para encarar la adversidad, mejor diría para encarar los retos y los desafíos que nos va presentando la vida cuando uno decide dedicarse a esto. ¿Tú crees que un periodista nace o se hace? Yo creo que las dos. Esto es una carrera así de vocación, debes tener ese instinto que va mucho más allá de la investigación o de encontrar verdades, sino de hacerte de conocimiento, hacerte asir el conocimiento. Entonces yo creo que también puedes tener esa veto, puedes tener esa vocación, pero definitivamente sobre la marcha te tienes que ir haciendo, porque puedes tener la necesidad, la curiosidad, pero no nace sabiendo ser periodismo, sabiendo escribir bien o sabiendo hacer una buena investigación. Se da cuenta uno cómo en el camino sí se va forjando y se va haciendo precisamente con el avatar del día a día. Okay. ¿Tú cómo definirías a un buen periodista o un periodista completo? Un periodista completo es alguien que es honesto. Yo no creo en la objetividad periodística, y no porque tiene que ser un requisito, tiene que ser uno lo más veraz posible, pero no necesariamente objetivo, porque a la hora de escribir, a la hora de acomodar una frase, a la hora de hacer un encuadre, a la hora de hacer una pregunta, por muy objetivo que quiera ser uno, sale del status quo del qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Ya eso va poniendo parte de tu esencia y de tu personalidad. Entonces, todo este preámbulo, este acotamiento es para decir, sí debe haber objetividad, pero más hacia el compromiso con la verdad y con la fidelidad a no traicionarse a uno mismo a la hora de estar develando o compartiendo esa verdad. Entonces un buen periodista que es veraz, un buen periodista convincente, alguien que te logra enganchar, alguien que te logra atrapar, pero sobre todo, insisto, y lo principal, comprometido con la verdad. Okay. Tú como periodista del área cultural, ¿cómo definirías la cultura aquí en México? ¿Cómo defino la cultura? Bueno, la cultura es todo el desarrollo que va haciendo el hombre para manifestar, ya no tanto transformar el entorno, sino manifestar el espíritu. Y ahí están las bellas artes, la música, la literatura, la pintura. Y en México de manera particular tenemos un conformismo que está influido, está contaminado, yo me atrevería a decir, por una cultura mediática, desechable, consumista, que no solo es un problema de México, es un problema en general, pero que también nos ha ido haciendo perder el sentido crítico. En México no hay una crítica profunda de lo que es la cultura y que nos hace mucha falta, porque finalmente cuando uno se vuelve crítico tiene la capacidad, y por eso te decía el compromiso de formar y de enganchar al público, de formar criterios y que no se vayan con cualquier cosa. No todo, es que viene del extranjero y no por eso hace buena una obra de arte cualquiera que sea, de cualquier cine, teatro, pintura, lo que me digas te tiene que trastocar. Esa es la esencia de la otra cultura que te preguntaba. Uno, transformar el entorno, la otra cultura, que es manifestar el espíritu, te tiene que tocar, para bien o para mal, te tiene que conmover, te tiene que hacer reír, te tiene que dejar algo, te tiene que atrapar la mirada y los sentidos. Okay. Con esta concepción que tú tienes de la cultura, ¿te gusta trabajar en Canal 22? ¿Cree que cumple ese objetivo? Definitivamente, y parte de que se cumpla ese objetivo es mi tarea, ese es mi gran compromiso. Entonces me encanta, es un medio que precisamente enarbola esta idea de reconciliarnos con la cultura, de ser críticos,
de ser conscientes y decir, bueno, estas son las ofertas, estas son las opciones, esto es lo que se está haciendo en materia de arte en México y en el mundo. ¿Qué opinan ustedes? Abran el criterio, conozcan todo el panorama, todo el abanico que hay de cultura, y una vez que lo conozcan pueden discernir, esto es música o esto es música, esto es pintura, esto es pintura. Okay. ¿Y qué es lo que no te gusta de Canal 22? ¿Hay algo o qué cambiarías? Ah, qué buena pregunta. Esa es una pregunta muy peligrosa. La televisión pública en México se maneja con unos conceptos muy interesantes, muy distintos a lo que debería ser una televisión pública en esencia, pero precisamente por esta búsqueda de recursos. No es lo mismo la PBS de Estados Unidos, que funciona 100% con recursos del Estado y que es literal la televisión del pueblo. Tú puedes llegar y decir, quiero hacer mi programa, y te abren un espacio, te agendan tu espacio. En otros lugares, como en Londres, la BBC, que es la televisión pública, se paga un impuesto por tener tele, y eso te da derecho, como público, televisión pública, de demandar y decir, no me gusta esto, el comentario del conductor me parece agresivo. Son maneras distintas. Aquí la televisión pública, insisto, funciona de una manera muy distinta. La gente no sabe que es suya, que esta es su televisión, y que al ser un medio público puede ejercer este derecho. Tenemos un programa de defensoría del televidente, pero entonces, ¿qué cambiaría esa concepción? Difundir la riqueza que tiene de esta televisión, y al hacer la suya también digo, bueno, cooperen. Si ustedes quieren ver grandes reportajes como los de la BBC, haga la suya, y eso implica también que haya una inversión mayor en los recursos para hacerla, ¿no? Okay. ¿Cómo definirías en una frase el mayor aprendizaje que has obtenido de trabajar en Canal 22? Amar la cultura con conciencia. ¿Qué logros personales has alcanzado aquí? Bueno, muchísimos. Te digo que el juez más severo siempre es uno. La autocrítica, a mí me gusta ser muy autocrítico. Yo siento que sí ha habido un crecimiento de 8 años a la fecha. Inclusive me he topado con cuestiones de suerte, de serendipia, que yo nunca imaginaba. Yo jamás, cuando acabé la carrera, me imaginaba cuadros. Yo no quería. Y te lo voy a decir aquí en corto, no tolero mi imagen en la televisión. Y de repente uno hace unos reportajes, o de repente he tenido grandes entrevistas de las cuales me siento muy orgulloso. Una entrevista hace un par de años con Plácido Domingo, una entrevista en Morelia con Edward James Olmos, que han sido verdaderamente satisfactorias, una gran retroalimentación, no solo como periodista, sino también como ser humano. Okay, bueno, hace un año hubo un conflicto en Canal 22, se habló de censura. ¿Tú crees que tanta libertad de expresión tienen los periodistas trabajando aquí en Canal 22? Mira, yo viví de cerca y tuve la oportunidad de ver y conocer las dos caras de ese conflicto. Hubo alguna tergiversación, inclusive de información, de ideas. No existe, te lo puedo decir absolutamente definitivo, no existe tal censura. Hay plena libertad, pero volvemos a lo mismo, también hay que estar conscientes dónde está uno parado. Uno es el que se tiene que, no censurar, pero sí calificar y saber dónde estás, para quién trabajas. Y cuando digo para quién trabajas, no la institución, sino la gente que está del otro lado de la pantalla. Por el respeto que se les tiene a ellos, hay que ser muy conscientes de los contenidos, procurar que cada vez sean mejores, y hay que ser también muy conscientes de cómo se dicen las cosas. Entonces, no es una suerte de censura, yo no lo llamaría censura, pero sí de autocrítica, para que el producto que salga a pantalla sea digno de aquellos que nos están viendo. Okay. ¿Y cuál crees que sea el mayor reto para el periodismo en este momento? El periodismo vive en México unos momentos muy difíciles, sobre todo cuando se cubren fuentes sociales o policíacas, sobre todo en el norte del país. Ese es un gran desafío. Y el desafío, yo creo que de todo periodista, no solo de los que cubren esas fuentes, es volver a lo mismo, ser críticos y decir la verdad. En un mundo donde hay tanto riesgo, en un país donde hay tanto riesgo en algunas zonas de ejercer y decir la verdad, de buscar los hechos, de buscar a los responsables, hace falta esa conciencia y esa seguridad de saber que si vas a decir la verdad, tu vida no corre peligro. ¿Piensa que México es un buen lugar para ejercer el periodismo? Sí, porque es un lugar muy rico en cuanto a información, es un lugar muy rico en cuanto a gente.
Pero volvemos a lo mismo que te platicaba hace rato. Sí, es un lugar muy, pero es una utopía pensar en esta libertad periodística y sobre todo cuando hay algunos temas álgidos que pueden poner en riesgo tu integridad, no solo como profesionista a la hora de venderte, o sino a la hora, tu vida misma, a la hora de señalar o de demostrar algo. Pero definitivamente México es un país muy bello y muy rico para ejercer cualquier profesión. Okay. ¿Cree que la oferta laboral para los periodistas es amplia o cree que está un poco limitada? Está limitado, es difícil, la competencia es mucha y de ahí la importancia de demostrar la calidad que tienes. Y demuestras que tienes el talento, sí hay mucha competencia, pero se puede imponer la calidad. Hace rato me mencionaba la entrevista a Plácido Domingo. ¿Alguna otra experiencia agradable o desagradable que usted recuerde? No, mira, afortunadamente cuando se trabaja en el periodismo cultural, de manera específica en la cultura, las experiencias desagradables son prácticamente inexistentes. Digo, sí hay veces que hay que dar noticias tristes, lamentar muertes. Recuerdo cuando falleció Mario Benedetti, hace poco el maestro Teodoro González de León, pues son los momentos amargos, digamos, que nos ofrece el periodismo cultural, pero son en su mayoría momentos muy, muy brillantes, momentos de mucho aliento, con grandes personalidades, con grandes sorpresas. Recuerdo cuando vino una de ellas, fue Sondra Rabonovsky, una soprano estadounidense, que empezamos a platicar, empezó la entrevista y de repente nos entablamos en una conversación tan bella que ella se conmovió y puso a llorar, ¿no? Entonces son momentos muy emocionantes donde uno se da cuenta que sí está haciendo su trabajo como periodista, pero que también está uno trabajando con seres humanos. ¿Tiene algún mensaje para los estudiantes de la FES Acatlán, de la carrera de comunicación? Que le echen muchas ganas a todos los proyectos que se pongan adelante y que termine la carrera, o que terminen de carrera y que se titulen, porque también esto es muy interesante ver cómo están las estadísticas de cuántos acaban sus carreras, acábenla por favor, es más, de cuántos ingresan a la universidad, tienen ese honor, de verdad es un gran privilegio estar en la universidad y más en una universidad como es la UNAM, más en un lugar como es la FES, de verdad. Aprovechenlo, porque de verdad no todos tienen esa oportunidad. Entonces mi consejo es, si ya están adentro, valoren lo que tienen, termínenlo, pero no solo basta con terminarlo, titúlense. Es un papelito, sí, pero sirve. Okay. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y bueno, regresamos al estudio.